La vara de Aarón, así, fácil, la vara de Aarón. Diga conmigo la vara de Aarón. Vamos a estudiar la vara de Aarón cuando reverdeció. Y vamos a aplicarla primero a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Él da la autoridad. Y la iglesia tiene autoridad. Él decía en el Antiguo Testamento que el aceite de la unción descendía por las barbas de Aarón. Aarón era el sacerdote de la tribu de Leví. Los levitas eran los servidores de la iglesia y la máxima autoridad de la tribu era Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, pero Moisés no era la autoridad máxima en lo espiritual. El que tenía la autoridad espiritual era Aarón, y Moisés tenía una autoridad entre espiritual y política, porque él era el jefe, el que manejaba la gente, pero desde el punto de vista de gobierno y un poco desde el punto de vista espiritual. Aarón tenía la responsabilidad, sobre él caía la carga de la responsabilidad, y Aarón era el más sobresaliente, no porque tenía el porte, no porque era el más inteligente, no porque había estudiado, ¿sí? No, es simplemente era la autoridad porque así lo había designado Dios. Dios designó a Aarón y le dijo: tú serás la autoridad. Y cuando Dios dice quién va a ser la autoridad, ahí no hay nada que decir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Aarón era la autoridad no porque quiso, ¿sí?, sino porque Dios lo nombró. ¿Listo? Entonces, bajo ese precepto, yo quiero leer Números, el libro de Números, capítulo 17, los versículos del 1 al 8, y vamos a encontrar una historia que, entre comillas, parece trágica, pero es una historia real que vive pasando en las iglesias una y otra vez, y vamos a entender por qué en este año 2023, y algunos tienen la camisa, dice que 2023, año de reverdecer en medio del desierto. Desierto, prueba, dificultad, sequedad. Diga conmigo, reverdecer. Entonces, mira, estamos en el mes de octubre. Mes 10º, ¿verdad?, del año. Es decir, que hace casi un año, o un poquito más, Dios nos dio esta palabra. Porque la palabra de reverdecer, Dios nos la dio el año pasado. ¿Para aplicarla cuándo? Este año. Muchos a esta altura están diciendo: se está acabando el año, mi matrimonio no reverdeció, mi economía no reverdeció, mi salud menos, mis hijos menos, y empieza como a hacer un balance y dice: no reverdeció nada de lo que yo creía que iba a reverdecer este año. Pero hoy, cuando ya tengo preparado el mensaje, entiendo por la palabra del Señor por qué muchos no han reverdecido en diferentes áreas, porque algunos reverdecieron en algunas áreas, otros no. Y esto lo sabremos ya cuando hayamos escuchado el mensaje. Como obviamente yo primero, Dios me dio unas citas, empecé a mirar cómo eran las citas, pero acabo de entender la revelación hace unos segundos mientras estábamos en la alabanza. Es decir, yo ya sé el cuento completo de lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces me entero del cuento completo apenas es cuando estoy predicando. Entonces, ¿por qué a veces algunos no han reverdecido? Vamos a ver por qué. Si Dios prometió que este año era año de ¿qué? De reverdecer en medio del desierto, de la crisis, de lo que estás viviendo. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a leer la historia y vamos a ver qué pasó. Números 17, versículo del 1 al 8. Yo declaro en el nombre de Jesús que después de haber predicado esta palabra, la iglesia va a reverdecer. La iglesia somos todos, pero en la iglesia hay autoridades. Y esa autoridad va a descender y vamos a reverdecer. ¿Amén? Bueno, dice así la palabra. Entonces el Señor
le dijo a Moisés, mira, Dios habló al corazón de Moisés y le dijo, diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera. ¿12 varas de qué? Madera. Las varas de ese entonces era de almendro. Usted conoce los palos de almendro. Entonces, habían hombres que caminaban con una vara. Algunos me dirán, pastor, ¿un bastón? No, una vara. Más adelante vamos a entender qué era la vara. ¿Sí? ¿Para qué usaban la vara? Es diferente al cayado, es diferente al palito que utilizan los pastores de ovejas. Una vara tenía una connotación. Era parte del vestido de una persona. Entonces, dice, dile a los israelitas que traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel. Diga conmigo, cada una de las tribus de los antepasados de Israel. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Entonces, había una tribu llamada Leví, había otra tribu llamada Rubén y habían 10 tribus más. Jesús, miles de años más adelante, ¿sí? Más bien milenios más adelante, él vino de la tribu de Judá, una de las 12. Continuemos. Entonces sigue diciendo el texto. 12 varas, una por cada tribu, pero por cada jefe, diga conmigo, por cada jefe de la tribu. ¿Correcto? Entonces sigue diciendo, escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de la tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo. ¿Dónde iban a colocar las varas? ¿Qué era el tabernáculo? Era el único lugar donde la presencia de Dios descendía para la comunidad. Ojo, para la iglesia. Porque para Moisés no solamente descendía ahí, sino si él se iba al monte, la presencia descendía en el monte. Amén. Pero para la congregación completa era ahí en el tabernáculo, en el lugar de reunión, el lugar que el templo movible, era un templo desarmable que ellos tenían, que era de oro, de piedras preciosas, que ellos construyeron después de haber salido de Egipto. Estando en el desierto, Dios dice, vamos a construir un tabernáculo de reunión. ¿De qué? Porque ahí donde se va a reunir la gente en honor al Señor, a buscar la presencia de Dios. Entonces le dice, vas a meterlo en el tabernáculo de reunión, las 12 varas, pero antes de meterlas vas a ponerle nombre, ¿verdad? Con obvias razones, para que, como son 12 palos de madera, da la sensación después de que ese es mío y que este es tuyo. Y para que no haya duda, pues pongámosle el nombre, fue lo que dijo Dios. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del encuentro contigo, es decir, los 10 mandamientos, las 2 tablas donde están escritos los 10 mandamientos. Entonces ahí estaba el tabernáculo, dentro del tabernáculo de reunión estaban las tablas de la ley, 2 tablas donde estaban los 10 mandamientos. Entonces la vara del hombre que yo elija saldrá brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Diga conmigo, saldrá brote. Es decir, una vara seca va a brotar. ¿Y qué brota? Pues hojas, ¿correcto? Lo primero que sale en una planta es hoja. Pero pregunto, ¿una vara seca florece? ¿Sí? ¿Da hoja? No. Pero entonces aquí Dios dice, la primera vara que florezca, ¿sí? Esa será la elegida. Entonces pondré fin a las murmuraciones. Ahora explico por qué. Y a las quejas del pueblo en contra de ustedes. ¿En contra de quién? Le está hablando a Moisés y a los que están con Moisés. ¿Quiénes estaban con Moisés? Aarón, que era su hermano. María, que era su hermana. Era la familia que estaba al frente de la congregación. Moisés, Aarón y María. Moisés era el menor. Aarón era el mayor. María fue la muchacha que cuando pequeña, tal vez cuando adolescente,
o de pronto cuando siendo una niña, ideó con su mamá la estrategia de meter a Moisés en una barquita de juncos para que se fuera por el río Nilo, en el momento en que se estaba bañando la hija del faraón, para que la hija del faraón escuchara que hay un ruido de un llanto de un niño en una canasta, y entonces ella, como era mamá, iba a decir, no, este niño vamos a rescatarlo, porque había una orden de parte del papá de esta señora, de la hija del faraón, que decía que había que matar a todos los niños menores de 2 años, y Moisés era varón, cumplía los requisitos, varón, menor de 2 años, menor de 2 años. Entonces, estaban reunidos muchos años después, duraron sin verse muchísimos años, más de 40 años sin verse. Dios los reunió, ¿sí? Aarón, María y Moisés los reunió. ¿Para qué? Para llevar a cabo la primera iglesia. ¿Sí? Bueno, la primera no, ya habíamos visto una iglesia más familiar. ¿Sí? La iglesia de Jacob con sus 12 tribus, pero ya estaba en una iglesia donde ya no era familiar, ya no era familia, ya habían pasado muchas generaciones, ¿sí? Ya había mucha gente, entonces vienen y dice, se va a acabar la murmuración cuando florezca la vara, porque cuando florezca la vara, ese es, diga conmigo, ese es, ¿correcto? Entonces la vara del hombre que yo elija saldrá a brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde estaban las varas? En el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado. ¿Había qué? Echado brotes, florecido y producido almendras maduras. No solamente brotó la hoja, sino de la hoja después el fruto, y el fruto era un almendro maduro. Imagínate eso, en una sola noche. Diga conmigo, reverdeció. La versión Reina Valera, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, lo dice así como lo leí. La Reina Valera dice clarito que la vara reverdeció. ¿Cómo? Reverdeció. Bueno, entonces, aquí la pregunta es, una vara seca, porque la vara que usaban, y ahorita les digo más adelante que representa la vara, esa vara que usaban, pues era un chamizo seco. No podía estar verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque un chamizo verde te puede manchar la túnica y eran blancas, ¿sí? Entonces ellos se aseguraban que el palo estaba completamente seco. Entonces lo que aquí sucedió es sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Entonces reverdeció. Ahora, ¿qué nos dijo Dios a nosotros casi un año atrás? Que en el año 2023, ¿en qué año estamos? Íbamos a reverdecer en medio de nuestro desierto. Repita conmigo, año 2023 no se ha acabado y Dios me dijo que iba a reverdecer en medio de mi desierto. Amén. Entonces, ahí leímos eso y nos quedamos con dudas. ¿Cuál era la murmuración? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el conflicto? Pues hay que leer el capítulo anterior. Si estamos leyendo el capítulo 17, nos vamos al 16. Entonces usted en su casa va a estudiar el capítulo 16, a leerlo, para entender. Yo les voy a explicar a grosso modo, rápido, porque esto es una prédica y no tenemos tiempo de quedarnos aquí desmenuzando todo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Resulta que Dios creó una congregación, ya se lo dije, donde Dios puso a Moisés, donde puso a Aarón y donde puso a María. Diga conmigo, puso a una familia. Resulta que pasaron las generaciones, empezaron a crecer la gente, ya el niño pasó a ser maduro, ya el maduro empezó a ser viejo. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando pasa el tiempo? Cuando pasa el tiempo empezaron a murmurar acerca de Aarón.
decía, ven acá, pero ¿por qué Aarón debe estar por encima de todo? No solamente Aarón estaba por encima de la tribu de Leví, sino estaba por encima de las demás tribus, porque la tribu de Leví estaba por encima de las otras tribus. ¿Por qué? Porque tenía algo espiritual. Diga conmigo, espiritual. Resulta que la tribu de Leví no era una tribu que tuviera dinero, porque la tribu de Leví no tenía posesiones. En cambio, las otras tribus tenían tierra. La idea era que Dios les iba a repartir tierra a Rubén, tierra a Judá, tierra a Simeón, pero la tribu de Leví era la tribu de servidores, de levitas. Por eso en la iglesia no solamente se llama servidor, sino un levita, aquella persona que canta, que sirve, que ora, que está ministrando a cada momento. Entonces, dentro de esa tribu había alguien que estaba por encima, que era el sumo sacerdote, que era Aarón. Fue elegido por Dios. Diga conmigo, por Dios. No fue elegido por votación popular, no fue elegido por la junta de servidores, no, fue elegido por Dios. Y resulta que la Biblia dice que a través de él emanaba la unción. Diga conmigo, a través de él. Vemos y leemos que hay un Moisés, pero Moisés era un hombre que dirigía la guerra, ¿sabe? Desde su asiento, él dirigía todos esos conflictos militares. Entonces Dios tenía que tener al sacerdote, al que estaba alejado de esos conflictos. El que estaba era netamente al servicio del Señor. Y esa persona, que era Aarón, era sobre el cual decía la Biblia, o dice la Biblia, que descendía la unción. ¿Cuántos necesitan la unción? ¿Qué es la unción? La unción es la presencia del Espíritu Santo. La unción es el Espíritu Santo siendo derramado. Dice, por las barbas de Aarón desciende la unción, por sus vestiduras hasta abajo. Y de ahí al pueblo. ¿De ahí a quién? Al pueblo. Entonces Dios le plació escoger a un hombre llamado Aarón para soltar su gloria, su Espíritu Santo, su unción. Entonces había una unción que Moisés iba y la buscaba y la tenía, porque Moisés vivía como en el tiempo de ahora. Él iba, buscaba la gloria, correcto, y Dios llegaba sobre él, pero para la congregación necesitaba a un sacerdote, a un hombre ungido que derramara la unción sobre los demás, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a decir, oye, ya todos hemos crecido en las enseñanzas, ya todos tenemos conocimiento de Dios, ya no somos los bebés espirituales. ¿Cuántos aquí entendieron que estamos en una edad adulta? ¿Cierto? 18 años, decía, una edad adulta, madurez espiritual, y tenemos derecho a recibir la herencia. Entonces la gente empezó a decir, ya estamos adultos, ¿sí? Ya nosotros no somos de los que necesitamos que oren por mí, ya nosotros sabemos orar por nosotros y oramos por los demás, ¿sí? Ya nosotros sabemos guerra espiritual, ya nosotros sabemos qué hacer en medio de un conflicto espiritual, ¿sí? Ya nosotros somos maduros. Y empezaron a decirle a Moisés que no estaban de acuerdo con que el líder fuera Aarón, porque es que ya Aarón venía y enseñaba algo que de pronto ya los otros sabían. Amén. Y yo decía, no, eso era antes, cuando éramos bebés espirituales. Entonces la gente empieza a murmurar y Dios dice, voy a destruir el pueblo, ¿sí? Y en ese momento Moisés y Aarón, dice que se lanzaron al piso y empezaron a clamar para que Dios no matara al pueblo, para que Dios, la ira de Dios, ¿la qué? La ira de Dios, porque Dios tiene una forma, diga conmigo, la Biblia es una instrucción de la forma de Dios para Él traer su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es un libro de instrucciones. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, ya no es un pueblo, ya es una congregación. Antes era todos los de la tribu de Leví, es decir, si en ese tiempo existieran apellidos, entonces Leví era el apellido y todos los Leví, todos los Rubén, todos los Judá, ¿eh? Pero ahora es aquellos que llegan a Jesús,
que se convierten en hijos de Dios gracias a la sangre de Cristo. ¿Cuántos hijos de Dios gracias a la sangre de Cristo hay acá? No necesitamos explicar que todos no somos hijos de Dios, que la Biblia dice que nacemos siendo criaturas, pero algunas criaturas le entregan su corazón al Señor, ¿sí? Entienden que Jesús es el Señor. ¿Jesús es el qué? Señor y Salvador. Y esa sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado. Nacemos de nuevo, nos hacemos hijos de Dios, los hijos obedecen. ¿Aló? Pero Dios los pone en un rebaño, en una congregación, donde hay unos líderes, donde hay un líder mayor o unos líderes mayores que son los pastores, ¿correcto? Y de ahí empieza a traer Dios las enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es lo mismo del Antiguo Testamento. Simplemente que en el Antiguo Testamento era un pueblo, ¿sí?, que venía del mismo lado, de la misma sangre, de la misma familia, y aquí somos de muchas familias que nos hacemos de la misma familia. ¿Por qué? Porque dice que somos hermanos en la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. Entonces terminamos siendo una congregación de hermanos, yo de apellido Galindo, tú de apellido diferente, pero hermanos en Cristo. ¿Aló? Bueno, entonces empezaron a murmurar. ¿Y quién era el primero en murmurar? Un tal Coré. El Coré era de la tribu de Leví, de la misma tribu de Aarón. Era también servidor de la congregación. Él empieza a traer murmuración y contagia a otros. Dice que contagió a dos más, ¿sí? Y esos dos contagiaron a 250 personas. Entonces empezaban ya a decir, mira, yo también oro en lenguas, yo también echo fuera demonios, yo también sano al enfermo, yo también tengo revelación, a mí también Dios me habla. Y empezaron a quitar la mirada de la autoridad. ¿De la qué? De la autoridad. ¿Sabes? Hoy te voy a explicar en dónde tienes que tener tu mirada, porque es tan poderoso el engaño de Satanás. ¿Cuántos han escuchado que la mirada tiene que estar puesta en Dios? Eso nos lo enseñaba la pastora el día de ayer a los líderes, que la mirada tiene que estar puesta en Dios y no en los hombres. ¿Cuántos han escuchado eso? Diga conmigo, la mirada tiene que estar puesta en Dios y no en los hombres. Eso es una mentira del diablo porque la Biblia no lo dice. Y sacan eso de Hebreos 12:2. Y tú lees Hebreos 12:2 y no dice absolutamente nada del tema. Entonces Satanás es un experto en crear mentiras, con bases bíblicas falsas, donde tú dices, que ahí lo dice, pero cuando tú lo lees, tú te das cuenta, pero ni siquiera están hablando de eso. Porque Hebreos 12:2 habla del pecado, de que debemos poner la mirada en Dios y dejar la mirada en el pecado que nosotros hacemos. Entonces, ahí empieza un conflicto, porque Satanás empieza a hablar a la mente del ser humano y a ponerle discordia, escúchame, discordia, para que no reciban de la autoridad, porque la autoridad tiene la bendición que Dios está mandando para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros como autoridad somos esa, como cuando vamos a una piñata. ¿Cuántos han ido a una piñata y la piñata está cargada de dulces, de pitos, de jugueticos? Sí, somos una piñata cargada de bendiciones de Dios para ustedes. Amén. Pero usted tiene que acercarse. ¿Cómo? Ciegamente. ¿Aló? ¿Cómo así ciegamente? ¿Sí? Usted se acuerda que le ponen un trapito y usted empieza a ver dónde está. Porque usted dice, esa bendición es mía. Eso que está ahí es mío. Me voy a llevar el dulce, el pito para mi casa. Me voy a llevar la chocolatina que está ahí. Me voy a llevar eso para mi casa. Y entonces cuando cae, tú empiezas a cogerlo, ¿sí? Y alguien dice, esto es mío, el otro también. ¿Cuántos jugaron a eso una vez? Amén. Bueno, entonces, el diablo quiere quitar la mirada de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad te trae a ti una palabra. Cuando usted viene aquí y no me mira a mí, entonces yo le suelto la palabra de Dios y a usted le parece falsa la palabra de Dios. Pero cuando usted está mirando mi autoridad, escucha, mi autoridad espiritual, ¿aló?
Entonces usted inmediatamente se conecta con la voluntad de Dios y usted siente que esa palabra de Dios era para ti. ¿Cuántos dicen amén a él? Entonces usted es bendecido, usted es transformado, usted es liberado, usted es sanado. Entonces Moisés dice, bueno, vamos a acabar este conflicto. Hay 250 personas inconformes porque usted, señor Coré, que era el encargado de las oraciones, ¿de las qué? En la congregación. La Biblia dice que estaba a cargo de los incensarios. Y usted va y busca qué es un incensario y era quemar incienso. Y cuando usted se va a Apocalipsis, usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento el incienso reemplazaba las oraciones de los santos. Diga conmigo, las oraciones. Ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya nosotros tenemos que orar. Por eso Jesús nos enseñó a orar. ¿Cuántos tienen una relación, una comunicación con Jesús? Eso simbólicamente está depositado en unos incensarios en el cielo. ¿Sí? Ahí están las oraciones, dice la Biblia, de los santos. Entonces, podemos decir que Coré era el encargado del ministerio de oración. Un ministerio poderoso en ese entonces. Y Coré habla con Datán y Abirán, los contagia. Ellos eran de otra tribu, de la tribu de Rubén, es decir, eran del pueblo, no eran levitas, no eran servidores, los contagia y ellos a su vez contagian a 250 personas. Y Moisés, para acabar la murmuración, Dios le dice, escoge 12 varas, una por cada líder. Mira que no trajeron la vara de Coré. ¿Por qué? Porque Coré estaba debajo de Leví. ¿Y quién era el levita más importante? Aarón. Amén. No le dijeron, Abirán, trae tu vara. No, buscaron la persona más importante espiritualmente elegida. ¿Sí? Es decir, que en Israel solamente 13 personas tenían vara. Eran 12, uno por cada tribu y Moisés. Esos eran los 13 que tenían vara. ¿Se acuerda cuando Moisés tiraba la vara frente a Faraón y la vara se convertía en culebra o en serpiente y esa vara se comía la serpiente de los egipcios? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda que Moisés con la vara tocó, le pegó a la peña y de la peña salió, brotó agua? ¿Sí se acuerda? Bueno, entonces, llevaron la vara seca, el paro de almendro, le pusieron el nombre y al día siguiente, bajo la presencia de Dios, el elegido fue la vara de Aarón, diciendo Dios, mira, es que yo le entregué la autoridad a Aarón. Y como yo le entregué la autoridad a Aarón, entonces a través de Aarón es que mi presencia llega a los demás. Pero mi presencia también puede llegar directa. Diga conmigo, también puede llegar directa. Es decir, usted puede orar y Dios le va a hablar. Usted puede leer la Biblia y Dios le va a hablar. Usted puede orar y usted puede recibir una sanidad. Amén. Usted puede orar y los demonios se van a ir. ¿Aló? Pero necesitan de una autoridad que les suelte la autoridad para que usted pueda orar y los milagros existan. Para que usted pueda orar y los demonios retrocedan. Amén. ¿Aló? Entonces aquí viene la aplicación de lo que Dios me decía. Estaba yo en el callejón aquí mientras estaban ustedes cantando. ¿Cuál fue la última adoración? ¿Alabanza? ¿Sí? Rompimiento. Y fue cuando Dios me dice, es que quebraron la autoridad de la iglesia. Hace más de 18 años comenzaste la iglesia y yo te di a ti una visión de venir a Soledad y correr más rápido que el río del pecado. Empezaron a suceder milagros, señales y prodigios. La gente empezó a prosperar sobrenaturalmente. Pasaron los años y la gente que prosperaba, se sanaba, era libre de los demonios, le pasó lo de Coré. ¿Por qué le pasó lo de Coré? Porque eran demonios. Los demonios que atacaron a Coré fueron los mismos demonios que atacaron la iglesia. Porque los demonios crean un patrón de conducta. Entonces él me decía, yo les dije a ustedes en una oración hace unos días que pronto iba a echar fuera todo demonio de este lugar, ¿sí? Porque iban a empezar a crecer, iban a empezar a multiplicarse. Entonces ahí Dios me habló con eso y me dijo, mira Germán,
Lo que se perdió en la iglesia fue la autoridad. Dejaron de ver la autoridad que he depositado en ti. Y cuando ven en ti la autoridad que yo te delegué, entonces esa persona va a tener la autoridad suficiente para ir a su casa y echar fuera demonios, para ponerle la mano al enfermo y el enfermo sane. ¿Para qué? Para que pueda haber prosperidad y bendición. ¿Por qué pasó eso? Porque muchos de los que ya crecieron hace años empezaron a decir, no, pero es que yo también oro como el pastor. Yo también profetizo como el pastor. Yo también he hecho demonios como el pastor. Yo también he sanado enfermos como el pastor. Yo recuerdo una escena en donde estábamos orando por un paralítico. Eso fue, póngale 16 años atrás, de pronto un poquito más. La iglesia tiene 18. Y el señor que llegó del paralítico, pues era conocido mío. Era el sastre de mi papá. Porque mi papá vestía era de sastre, el pantalón ese de bota campana de toda la vida, ancho. Y él era el que le hacía los pantalones y le hacía las camisas. Se invitó a la iglesia porque llevaba ya 2 años en silla de ruedas, ya no podía caminar. Entonces empezamos a orar por esa sanidad. Y vino en ese momento una palabra que Dios me dice, dile a todos los líderes de ese momento que se pongan detrás tuyo y toquemos, oremos juntos por el paralítico. El paralítico se levanta, empieza a correr. Estamos hablando de un señor de, como en ese entonces, como 60 y púyalo de años. Paralítico no por la edad, sino por alguna enfermedad. Y empieza a correr, a saltar. Y en el corazón de muchos empezó a decir, yo oré, y cuando yo oré, se levantó. En el corazón mío, que era el pastor, nunca dije, se sanó por mí. Porque es que yo no sano. Yo no echo fuera demonios. Yo oro para que la autoridad de Dios eche fuera a los demonios. ¿Aló? Yo oro para que la autoridad de Dios sane al enfermo. Entonces empieza obviamente un crecimiento de la congregación, la gente empieza a orar, empieza a liberar, y ahí se pasó exactamente lo que pasó en la congregación de Moisés. En ese momento empiezan a atacar la autoridad. Si lo podríamos hablar desde el punto de vista político, yo tuve hasta golpes de Estado. Y un día a veces llegué a la iglesia y muchos dijeron, no, es que ahora el pastor es fulano, como si eso fuera así de la noche a la mañana. Sí, la visión Dios a mí me llamó. Yo era empresario, trabajaba en el área de los electrodomésticos, tenía mis almacenes. Dios me llama a hacer una obra. Y entonces se quiebra esa autoridad. Ya no veían la autoridad de donde venía físicamente, porque espiritualmente viene de Dios. ¿Aló? Pero yo era el Aarón donde bajaba por las bárbaras, yo era el que la unción bajaba y el que estaba ahí recibía la unción. ¿Unción para qué? Sanar, echar fuera demonios, milagros, prodigios, prosperidad. ¿Amén? ¿Correcto? Entonces Dios nos dijo el año pasado, finalizando el año, que este año iba a ser el año de reverdecer. ¿Cierto? Pero vengo a entenderlo ahora. Lo que Dios va a devolver es la autoridad espiritual en este lugar. Y esa autoridad va a traer nuevamente una unción de milagros. Tú estás buscando empleo, ¿verdad? ¿O no? ¿Estás buscando o no estás buscando? Levántate. Colócate en pie. Que el Espíritu de Dios te conduzca al lugar donde está tu trabajo. Escúchame, un trabajo donde no vas a laborar el domingo, porque vas a tener varias opciones, pero es un trabajo donde no vas a laborar los domingos porque el domingo le vas a apartar al Señor. Y con la autoridad que Dios me ha dado, declaro sobre ti que en menos de 15 días te han llamado para tu trabajo. No te desesperes, es que Dios estaba poniendo las cosas en orden. Amén. Dios está haciendo que crezcas espiritualmente. Recibe el Espíritu Santo ahora como un símbolo que Él sella esta palabra. En el nombre de Jesús viene sobre ti el Espíritu Santo y el Espíritu Santo irá y tocará ese trabajo donde tú vas a depositar una hoja de vida. Esas son hojas de vida. Levántala.
Padre, yo declaro que en esas hojas de vida está el trabajo de este muchacho. ¿Cómo te llamas tú? Mario. En el trabajo de Mario. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad y la autoridad de Dios se cumple. Amén, amén y amén. Bueno, entonces volviendo al tema, habíamos perdido esa autoridad. ¿Por qué? Porque aquí llegaba la gente y aparecía gente que ya no estaba, que te hablaba mal y tú te ibas de la iglesia porque alguien le habló mal. Entonces te desinflaba, te hacía quitar la mirada, ¿sí?, de donde emanaba la unción, ¿sí? Acuérdense que la Biblia dice que debajo del templo sale la unción. La unción es el Espíritu Santo, no yo. Aló. Yo no soy la unción, pero fue la persona que Dios colocó para traer la unción. Amén. Entonces hay una bendición. Mírame a mí como la bendición que Dios tiene para ti en tu vida mientras estés en este lugar antes de ir a la vida eterna. Amén. Una bendición que puede sanar, puede ser bendecido. Eso es lo que Dios va a restaurar en este tiempo. Y cuando Dios restaure eso, escúchame, dice la Biblia que la gente veía a los discípulos y corrían a ellos porque en ellos veía autoridad. Y dice que cuando corrían a ellos, milagros ocurrían. Dice que hasta la sombra de Pedro sanaba al que estaba ahí esperando que Pedro lo sanara. Amén. Entonces, escúchame, esto no es ver a un hombre porque yo no tengo poder. La Biblia dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre vosotros. Es decir, que el poder viene del Espíritu y también viene sobre ti. No es algo exclusivo mío. Pero para que empiece a haber un crecimiento es necesario estar en una congregación, porque dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Yo no puedo tener fe si yo no escucho palabra. Tendrás positivismo, explicaba el domingo. Y si no escuchaste la prédica el domingo, ahí está en YouTube. Podrás tener buen estado de ánimo. Me va a ir bien. ¿Y por qué al rato estás decepcionado porque no te fue bien? Porque tú no tenías fe. Tú lo que tenías era un estado de ánimo. Porque la fe solo viene por el escuchar la palabra del Señor. La fe me lleva a Jesús. Y cuando llego a Jesús, Jesús me proyecta hacia la vida eterna. ¿Aló? Y cuando yo estoy proyectado hacia la vida eterna, todo lo que pase aquí en la tierra me parece fácil. Problema es que Dios me está dando la oportunidad de pasar por encima del problema. De matar gigantes, de derribar murallas, de avanzar en medio del desierto. Así que escúchame, lo que hizo el diablo fue quitarnos la autoridad. ¿Qué fue lo que Dios le dio a los discípulos? Dice que le entregó autoridad para que fueran y echaran fuera demonios, predicaran la palabra del reino, del evangelio del reino y sanaran a los enfermos. ¿Qué les dio? Autoridad. ¿Aló? Después llamó a 70. No solamente en la Biblia habían 12 discípulos, llamó después 70, dice lo mismo discurso del capítulo 9 de Lucas. En el 9 llama a los 12 discípulos y le da autoridad. Y en el 10 viene y llama a 70 y les da autoridad. La misma autoridad que le dio a los 12, le dijo, vayan y echen fuera demonios, sanen a los enfermos, liberten al cautivo y prediquen el evangelio del reino. Y entonces ellos iban y empezaban a producir milagros, pero milagros no por ellos, sino por el Espíritu Santo. ¿Aló? Porque tenían la mirada puesta ¿en quién? En Jesús. ¿Aló? ¿Qué es lo primero que hace el diablo? Que tú quites la mirada de mí, porque yo te estoy soltando autoridad. Y después te alejas, te apartas y quitas la mirada de Dios. Ese es el ciclo normal del enemigo. Aleja a la gente de la iglesia, entonces ya te vas para otra, y ni aquí ni allá te sientes bien. ¿Aló? Porque no ves la autoridad que Dios ha puesto para bendecirte a ti. Amén. Recuerda algo. Juan el Bautista, dice la Biblia, que conducía a la gente a Jesús. Juan el Bautista fue antes de Jesús, conducía a la gente de Jesús. Dice que sobre Juan había una autoridad que Jesús dijo, me tienes que bautizar porque la autoridad eres tú. Dice que la Biblia que Jesús se acerca a la autoridad espiritual de ese momento, Juan el Bautista, que era familia, era primo. Y le dice, Juan, bautízame. Juan dice, ¿cómo te voy a bautizar? Tú me deberías bautizar a mí. Dice, no, porque tú tienes la autoridad. ¿Aló?
y Jesús fue bautizado por Juan. Y cuando salió Jesús, la Biblia dice que los cielos se abrieron y el Dios dijo: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y descendió el Espíritu Santo sobre sobre Jesús, cuando Juan lo bautizó. Amén. ¿Por qué? Porque la autoridad de bautizarlo tenía en ese momento ¿quién? Juan. Después Jesús le dio la autoridad de bautizar a los discípulos. Jesús nunca bautizó, dice la Biblia. Le dijo a los discípulos: ahora le toca a usted bautizar. Van a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la gente venía al agua, que descendía, Pedro lo bautizaba y el Espíritu Santo descendía. Porque Dios le había dado la autoridad a Pedro para bautizar. Le había dado la autoridad a Juan para bautizar. ¿Aló? Imagínense la gente llegar allá y decía: no, es que si a mí no me bautiza Jesús, yo no me bautizo. Ah, pues entonces no se bautice, porque Jesús no bautiza Pedro, Juan, Tomás, hasta Tomás el incrédulo. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, no es que yo voy a hacer la fila porque Jesús me tiene que bautizar. La Biblia dice clarito: Jesús no bautizaba porque Jesús le dio la autoridad a los discípulos para que bautizasen en su nombre. ¿En quién? En su nombre. ¿Aló? Jesús dijo: harán milagros mayores en mi nombre. Aquí no es en el nombre del pastor. Dígale a usted un demonio en el nombre del pastor Germán fuera y él se va a reír en su cara. Es en el nombre de Jesús. Pero yo te doy la autoridad, te delego la autoridad que Dios me ha dado a mí para que vayas y enfrentes el demonio. Amén. Entonces vamos a reverdecer, porque esta iglesia va a volver a la autoridad. Entonces, como hay autoridad y hay la mirada en la autoridad, y la autoridad viene de Dios. Amén. Entonces, si yo te digo a ti: ve y tírate del puente Pumarejo de cabeza, no lo hagas. Porque si la autoridad viene de Dios, yo no te voy a mandar a tirarte de cabeza del puente Pumarejo. ¿Estamos o no estamos? ¿Aló? Yo no te voy a decir: vamos a ayunar 50 días, porque la Biblia dice que 40. ¿Estamos o no estamos? Yo no te puedo decir: bueno, vamos a vender todo lo que tienes, ¿sí? Y vamos a esperar la venida de Cristo. Porque sencillamente la Biblia dice que no sabemos en qué momento viene el Señor. ¿Estamos o no estamos? Porque son cosas que uno ha escuchado que hacen ciertos pastores. La autoridad lo que me da es la facultad de soltar sobre usted una palabra para que usted sane, sea bendecido. ¡Aló! No para decirle: vaya, tírese de cabeza ya. Uy, hermana, no se aguanta el marido. Bueno, vaya y métale un tiro en el nombre de Jesús. Amén. Voy a meterle un tiro en el nombre de Jesús. No, la autoridad es: vaya usted, órele los boxers o calzoncillos, y todavía usa calzoncillos. Cójalo y declara en el nombre de Jesús que esos calzoncillos solamente se quitan en la casa. Amén. ¿Cuántos quieren tener autoridad? Vamos a empezar a recuperar la autoridad, una autoridad que fue quebrantada en la iglesia. Y este es el año donde Dios dijo: vamos a reverdecer. Amén. Vamos a terminar con una ofrenda y con diezmos. ¿Por qué? Porque cuando damos diezmos y ofrenda, yo le digo: Señor, tú eres un Dios de autoridad. Y me das la autoridad cuando ofrendo. ¿Para qué? La Biblia dice que cuando ofrendamos y cuando diezmamos, Dios reprende al devorador también por nosotros. Quiere decir que cuando yo diezmo y ofrendo, tengo autoridad para reprender demonios de escasez. ¿Aló? Lo que había perdido. Entonces, cuando usted empieza a diezmar y ofrendar, usted recupera la autoridad. ¿En qué área? Financiera. ¿Cuántos quieren recuperar autoridad en la parte financiera? Un día la Biblia dice que se fue el hijo pródigo, ¿cierto? Y perdió todo lo que tenía. Pero cuando regresó, después de varios años, sin nada, después de estar con todo, y después perdió todo y llegó sin nada, dice la Biblia que el padre, que representa a Dios, lo estaba esperando, nunca lo fue a buscar, porque Dios no va a ir a buscar a un hijo, Dios va a buscar a aquel que no es hijo, porque cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en su corazón y ya no lo van a ir a buscar. ¡Aló! Es que no me llaman. No te vamos a llamar.
Es que no me busca. ¿A quién vamos a llamar y a buscar? Al que no viene, el que nunca ha venido, al que no conoce el Señor. ¡Aló! Para que no salgan con el cuento, es que no me llaman. No, es que la Biblia dice que el hijo pródigo se fue y el papá lo estaba esperando en casa. Y un día por allá, después de años, dice que volvió en sí. Porque hay gente que sigue en no. Volvió en sí, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. Esa era la intención, voy a ir allá. Y cuando llegó, papá lo abrazó, porque el hijo llegó y le dijo, papá, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Contra quién? Contra el cielo, porque la Biblia dice que cuando pecamos contra el cielo se cierra, se vuelve de bronce. Eso dice literalmente la Biblia. Y cuando el cielo está de bronce, no hay economía que funcione. ¿Aló? Entonces cuando uno peca, peca contra el cielo y contra Dios. La economía, mira lo que le pasó a Adán y Eva. Pecaron, ¿y qué pasó? Dios le cerró el cielo y le dijo, mira, ahora vas a trabajar y te vas a ganar el pan con el sudor de la frente. Vas a cultivar y espinos y cardos vas a cosechar. ¿Aló? Entonces el pecado trae ruina. El pecado trae crisis. Entonces el hombre llegó y se arrepintió del pecado. Le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y Dios le dice, tú eres mi hijo. Eras mi hijo pródigo, pero te habías ido de casa y has regresado. Dice la Biblia que inmediatamente llamó a uno de sus siervos y le dijo, vamos a matar el becerro más gordo porque hoy hay fiesta en la casa, en mi casa, porque mi hijo había muerto y ya he resucitado. Y dice que mandó a traer el mejor de los anillos. El anillo en la Biblia representa autoridad. En la antigüedad solamente los que tenían anillo tenían autoridad. Y más atrás, en el tiempo de Moisés, solo el que tenía vara tenía autoridad. ¿Aló? Entonces, ¿qué reverdeció? La vara, la autoridad de Aarón que la había perdido delante de la gente. Y resulta que le trajeron un anillo y le pusieron al hijo pródigo el anillo en el dedo y le dijeron, te devuelvo la autoridad. La autoridad que habías perdido el día que te fuiste de casa por el pecado. Dice, voy a ponerte vestiduras blancas que representa los pecados perdonados. Y voy a colocarte un calzado nuevo, le dijo el Señor, porque el calzado nuevo representa la prosperidad y la bendición. Entonces lo primero que hizo fue devolverle la autoridad. Autoridad sobre el reino de las tinieblas. Amén. Pero la autoridad se la devolvió cuando llegó a casa, cuando regresó a casa. Este es el lugar donde Dios te da la autoridad. Amén. Esa autoridad que solo viene de Dios. El diablo también tiene autoridad. El diablo es el que da puntada, pero se la da con dedal. Es decir, te doy esto, pero a cambio, esto. El diablo te dice, te sano, pero a cambio te desbarato el matrimonio. Te arreglo el matrimonio, pero a cambio me llevo uno de tus hijos. Si la gente supiera eso, no estuviera haciendo pacto con demonios, vírgenes, santos. Porque la Biblia dice que detrás de cada imagen hay un demonio, lo dice textualmente la Biblia. Lo que pasa es que como no sabemos Biblia, entonces el diablo aprovecha nuestro descuido y utiliza tu autoridad y nosotros empezamos a tener autoridad hacia lo malo. ¿Cuántos quieren tener autoridad pero de Dios? Entonces usted vuelve a casa, se arrepiente de sus pecados, Dios le da autoridad. La autoridad lo hace a usted reverdecer. Porque cuando usted tiene autoridad, entonces Dios lo vuelve, su vara, su autoridad reverdece. Amén. Así que diga conmigo, van a haber señales. Van a haber señales que tienes autoridad. ¿Cuál es? Va a empezar a cambiar todo lo que está a tu alrededor. Amén. Alguien que diga, recupero mi autoridad. Recupero mi autoridad.